cordial bienvenida a nuestra capacitación bíblica de esta noche. Esta es una serie que estamos haciendo de estudios, o más bien un seminario, taller que consiste, la finalidad es cómo aprender a compartir un mensaje de la Biblia, cómo compartir un mensaje de la palabra de Dios. Vamos a inclinar el rostro para poner esta actividad en manos del Señor. Padre amado, gracias por esta noche, gracias por este tiempo en que nos permites estar juntos. Ponemos esta noche, Señor, esta actividad en tus manos, Señor. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Te pedimos que tú nos llenes de mucha sabiduría, Padre. Yo bendigo a cada uno de los presentes, Señor, y a todos los que me ven, Señor, en la grabación a través del YouTube o del Facebook. Y te pido, Señor, que tú nos llenes de sabiduría, que tú derrames sobre nosotros una unción fresca y poderosa, Padre, para que cuando estudiemos tu palabra, Señor, tú nos hables por medio de ella, la entendamos, la interpretemos, la apliquemos en nuestras vidas y que tú pongas en nosotros, Señor, el denuedo, la capacidad, Señor, y el querer y el hacer, Señor, la unción poderosa y fresca cada día para que la compartamos, Señor, con todo aquel que la necesite. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos nuevamente todos los que están aquí personalmente y los que nos ven a través de las redes sociales. Solamente quiero recordarte que si no te has suscrito al canal de YouTube, que te suscribas aquí abajo, solamente dándole a suscribirse y que le des a la campanita para recibir notificaciones. Todos tus comentarios son bienvenidos y si este estudio bíblico te bendice, por favor compártelo para que otra persona también sea bendecida. Voy a compartir pantalla rápidamente para hablar sobre unos pasos importantes para preparar una predicación, para preparar un mensaje bíblico. Entonces, pasos para una predicación. Siempre cuando vamos a estudiar la Biblia y sobre todo para compartirla, siempre, pero especialmente para compartirla, es importante tratar de desconectarse un poco de nuestro mundo, de nuestro contexto cotidiano y entrar en oración, en un pequeño tiempo de oración con el Señor, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento y que nos dé unción para que nos hable por medio de su palabra y para que esa palabra quede guardada en nuestros corazones, para que cuando Él lo considere necesario, Él nos use para compartir esa palabra. Entonces, primer paso, la oración. Segundo paso, siempre la lectura y la relectura del texto, como yo les había hablado en semanas anteriores. Primero lo leemos, digamos, lectura corrida, lectura vertical, y luego lo vamos analizando párrafo a párrafo, línea a línea, sección a sección, y vamos yendo de lo general a lo específico y de lo específico a lo detallado. Esa es la manera correcta, entrando cada vez más profundo, como poniendo la lupa cada vez más cerca. Es importante que tengamos claro el género literario, qué tipo de libro estamos leyendo. Si es un libro histórico, como por ejemplo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, todos esos libros son históricos. Samuel, Reyes, Crónicas. Libro profético como Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Libro poético como Salmos, como Eclesiastés, como Cantar de los Cantares. Perdón, libro poético como Cantar de los Cantares, libro sapiencial como Salmos, como Proverbios. Libro de doctrina, por ejemplo, como son las cartas de Pablo, las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, son libros doctrinales que están en el Nuevo Testamento. Y puse esto aquí con un asterisco porque tal vez no se llama así como tal, pero el Apocalipsis, el libro Apocalipsis de Juan, que es un libro, si se quiere, profético, pero algunos lo llaman libro apocalíptico porque habla de escatología o de eventos del futuro, eventos que aún no han ocurrido, y buena parte de eso concuerda con lo que está escrito en el libro de Daniel. Daniel no es un libro apocalíptico como tal, es un libro profético, pero algunos lo consideran en cierto modo también apocalíptico. Entonces, saber qué tipo de libro estamos leyendo para ubicarnos, eso nos ayuda a ubicarnos en lo que estamos leyendo. Analizamos el contexto del libro, o del pasaje, mejor dicho,
como yo les había dicho antes, analizamos el momento histórico, los personajes, si es un personaje principal o varios personajes principales, personajes secundarios, personajes terciarios, cuáles son los eventos principales y eventos secundarios que están ocurriendo en ese pasaje bíblico, porque siempre hay eventos principales, eventos secundarios, casi siempre la información más preponderante está en los eventos principales, pero a veces también en los eventos secundarios hay información extremadamente valiosa donde se están dando los hechos. Aquí no lo puse, pero lo voy a poner ahora, que es también quién es el autor del pasaje que estamos leyendo, los lugares, les decía, el momento histórico, los antecedentes, qué hay en relación a esos eventos, qué pasó antes, qué pasó después, lo posterior. Eso tiene que ver con el contexto, en dónde está enmarcado lo que está sucediendo. Otro punto aquí importante, las palabras claves, que no lo había puesto, las palabras claves, que son las palabras que se repiten en el texto por lo regular y que muchas veces, por ejemplo, si analizamos, por ejemplo, el libro de Proverbios, podemos ver que se repite mucho la palabra sabiduría. Entonces, si estamos leyendo Proverbios, tenemos que tratar de entender qué nos quiere decir el autor con eso de sabiduría. Es una palabra clave allí. Las concordancias. ¿Qué otros pasajes concuerdan, hablan de lo mismo o hablan similar? Regularmente cuando utilizamos una Biblia de estudio, esa Biblia tiene concordancia. Es decir, ahí nos dice, esto concuerda con tal pasaje, entonces me voy a la concordancia, lo comparo. Estoy yendo rapidito porque no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Por último, voy a la interpretación. ¿Qué nos quiere hablar Dios? ¿Qué nos quiere decir Dios con este pasaje? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Y por último, la aplicación de ese pasaje. ¿Cómo lo aplico? Porque dice en Santiago que nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Después de esto, lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar el bosquejo del sermón, de la prédica. Recuerden lo que yo les había dicho antes, ¿verdad? Se desglosa en partes principales y luego en las partes secundarias. Y en las partes secundarias a su vez se pueden volver a dividir. Por ejemplo, yo les había hablado de si hablamos del amor de Dios, entonces podemos hablar del amor de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Serían tres partes. El amor de Dios hacia su creación, hacia la humanidad. Y entonces así sucesivamente lo vamos desglosando de manera tal que se hace más fácil para nosotros explicar lo que estamos hablando y se hace mucho más fácil también para la audiencia entender de qué le estamos hablando. Por último, añadir diversos tipos de ilustraciones, y cuando me refiero a ilustraciones no necesariamente me refiero a gráficos, no necesariamente me refiero a algo que yo voy a poner ahí en una pantalla o como estoy poniendo aquí en este momento, algo gráfico visual, sino que cuando digo gráfico e ilustración, puede ser algo que se haga con gestos, porque tal vez el predicador se vale de todo tipo de estrategia para captar la atención de su audiencia y que su audiencia le entienda. Entonces puede hacer gestos, esos son ilustraciones gestuales, verbales, a lo mejor en algún momento hace un sonido, sube la voz, baja la voz, se agacha, camina rápido a través de frente a la audiencia, se queda parado, habla bajito, habla un poco más. Hay algunos que gritan todo el tiempo, ¿verdad? Ese es otro asunto ya. Dramatiza, es decir, hace teatro. A veces llama a alguien de la audiencia o a varios de la audiencia para hacer una especie de dramatización de teatro. Todo eso es ilustrar lo que nosotros le estamos queriendo transmitir a la audiencia. Y luego, pues, a predicar. Cuando el predicador está, valga la redundancia, predicando, él hace primero una introducción, donde por supuesto él va a decir de qué va a hablar, de qué estamos hablando, el título del mensaje,
Luego viene el cuerpo del mensaje propiamente, ¿verdad? Aquello para lo cual se había preparado previamente la estructura. Él en esa parte, él va a tratar de captar la atención de la audiencia. Él va a hacer que la audiencia lo vea, que le ponga atención a él, que la audiencia se desconecte de todo el mundo exterior. Es como cuando uno va al teatro y hay un show o una obra de teatro, entonces los técnicos ponen las luces solamente hacia donde está la persona que está actuando o que se está presentando. ¿Por qué? Porque la atención del público solo tiene que estar allí. Pero luego el predicador tiene que ser suficientemente hábil para que cuando viene el momento de la aplicación de ese pasaje y el momento de la administración, entonces él va a hacer, se va a esconder de forma tal que ya la audiencia no lo esté viendo a él, esto es en sentido figurado, sino que se fije en la presencia del Señor, que la audiencia se conecte al Señor en ese momento de la administración. Por eso uno le dice, por favor, vamos a inclinar el rostro, vamos a orar, yo le voy a pedir que no se distraiga, no hable, vamos a orar. Entonces uno empieza a ministrarle y ora, y luego uno ora por la persona, de acuerdo a lo que uno ministró, y ya por último le dice, si usted quiere hacer un compromiso con el Señor en este día, si usted le quiere entregar su vida al Señor, si hay algo que usted le quiera pedir al Señor, yo le invito a que levante su mano. En eso consisten las partes de una predicación. Esto, ya yo se los he dicho varias veces de diferentes maneras. Yo le voy a compartir este archivo ahora por el grupo de WhatsApp. También lo voy a compartir en YouTube. Aquí abajo lo vamos a poner. Ya casi me voy a despedir porque le voy a dar la entrada a mi hermana Diana, que hoy nos trae un mensaje bíblico, pero solamente quiero decirle a los que me ven a través del YouTube que si usted quiere ser parte de nuestros estudios bíblicos que hacemos todos los martes, todos los miércoles, perdón, eventualmente puede ser que lo hagamos martes en las noches, aquí abajo también le vamos a dejar el link del grupo de WhatsApp y en el grupo de WhatsApp le vamos a estar dando instrucciones. Allí nos mantenemos conectados y estamos orando permanentemente los unos por los otros, nos saludamos, nos bendecimos. Así que aquí está el link del grupo de WhatsApp y si usted quiere ser parte de este grupo, pues bienvenido. Que Dios le bendiga y le doy la palabra a mi hermana Diana Calderón. Diana, bienvenido, Dios te bendiga. Amén, buenas noches. Gracias, pastor. Amén. Buenas noches, hermanos. Vamos a analizar esta noche el Levítico, capítulo 6, del 8 al 13. Le pido, por favor, pastor, que nos ayude a compartir en pantalla. Bueno, pastor, muchas gracias. Entonces empezamos a leer. Voy a leer de acá de mi Biblia, bueno. Entonces, voy a leer. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Wow, bueno, tarea ardua, hermanos. El Señor dio una orden y es que ese holocausto mantenga encendido en el altar. El hombre fue el único en toda la creación que el Señor le sopló en la nariz para darle vida. Sopló su aliento. Entonces el hombre es un ser dividido en alma, cuerpo y espíritu. Entonces preguntémonos, ¿qué nos gobierna a nosotros? En efecto, nos gobierna nuestro cuerpo.
se trata de nuestra alma también. Y siempre es afectado por lo que pasa a su alrededor, por la inestabilidad, por la ansiedad, por la depresión. O si es por nuestra alma, que encontramos la mente y la voluntad. O nuestro espíritu, que es donde hay viento, hay aire. En ese mismo es que necesitamos que las llamas de este holocausto mantengan encendido, con ese aire, con ese viento del Espíritu Santo. Hace 8 días hablamos del dominio propio. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestros corazones, entra ese espíritu en la persona, se posiciona y ese viento sopla y es el que aviva la llama en nosotros. Antes de esta cuarentena, recuerdo cuando nos reuníamos con la familia de mi esposo y hacíamos esos asados deliciosos y recuerdo y cuando tratábamos de encender la llama para alistar una riquísima carne y siempre me ponían a mí, bueno, Diana, ayude a encender las llamas. Y yo cometía el error de colocar los leños en las cenizas del asado anterior. Equivocadamente trataba de encender esos leños, pero como si las cenizas me lo ahogaba. Eso fue es un proceso para encender cuando usted va a hacer un barbecue. Asimismo, analicemos esas cenizas que hay que retirar de nuestro espíritu. Muchas veces, hermanos, somos esos leños que aún están calientes, pero ese fuego se va apagando cuando dejamos de orar, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de adorar al Señor. Tener esa llama ardiendo en nuestro interior es tener la presencia del Señor con nosotros. Y para continuar una vida feliz, llena del fuego del Espíritu Santo, debemos sacar de nuestras vidas las cenizas. Si sacas las cenizas de los celos, tendrás fruto de amor en tu matrimonio. Si sacas las cenizas de la ira, tendrás mucha paz. Si sacas las cenizas de falta de perdón, tendrás fruto de amor, de paciencia, de bienestar. Si sacas esas cenizas de rebeldía, tendrás obediencia y autocontrol y acatamiento. Lo mismo es con los leños. En Levíticos 10:6, del 10 al 11, perdón, cuando el Señor da en la orden que las vestiduras de lino deben ser retiradas del altar una vez se saquen las cenizas de ese holocausto. Entonces pongámonos a pensar, ¿qué leños podemos sacar y qué leños podemos meter al holocausto de nuestro espíritu? Por ejemplo, debemos sacar nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, esos leños de inferioridad, esos leños de irresponsabilidad, los leños del pecado, los leños de incredulidad. Podemos sacar esos leños de rebeldía, los leños de autosuficiencia y podemos meter leños de fe, podemos meter leños de aprendizaje, leños de compromiso, leños de disciplina, de autocontrol, de responsabilidad, de resiliencia y sobre todo de oración. Fíjense ustedes cómo se relaciona cómo ser un buen cristiano y un buen discípulo con este aprendizaje de hoy. Cuando nosotros logramos hacer eso, de sacar leños negativos y meter leños positivos y enciende esa llama, entonces vamos a obtener plenitud, vamos a obtener gozo, vamos a obtener prosperidad, la gracia del Señor, el favor y la bendición del Señor. Lo que yo les invito, hermanos, es que seamos unos cristianos auténticos, genuinos, muy llenos de fe, llenos de esperanza. Yo los invito, hermanos, en este momento a que siempre seamos unos leños encendidos, que nunca permitamos por nada del mundo humedecernos, porque imagínense, ¿quién va a encender un leño cuando está húmedo? Entonces, siempre que mantengamos con esa chispa, con esa llama encendida, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, dejándolo que nos guíe, dejándolo que nos guíe en nuestra vida, que nos llene de gozo,
Hermanos, si uno no tiene fe, es imposible agradar al Señor. Lo más importante es orar mucho y tener mucha fe y saber que siempre estamos por gracia. La vida de un buen cristiano sabe que todo es por gracia también. Hermanos, yo les invito a que cerremos un momento nuestros ojos y pongámonos en la presencia del Señor. Señor, hoy tomo la decisión de ser un leño encendido y reconozco que muchas veces he permitido que la leña que hay dentro de mí se humedezca, pero te pido, Señor, que avives tu presencia en mí. Sopla tu aliento en mí y aviva tu llama. Sedientos estamos hoy de ti, Señor. Ayer ya pasó. Saca esas cenizas que ahogan el fuego que hay en mí. Señor, permite que siempre sea portador de tu fuego y ese fuego lo lleve a mi hogar, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. Quiero arder para ti, Señor. Quiero llevar tu llama encendida. Quiero ser portador de tu presencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a ti, Diana, por la palabra. Nada más quiero agregar un pequeño comentario. Y es lo mismo de los leños, pero visto desde otro ángulo, desde otra óptica. Y es que muchas veces nos pasamos el tiempo mirando hacia atrás y viendo de las glorias pasadas. Y nos aferramos a lo pasado. Eso que mire, cuando dice la palabra ahí en el libro de Éxodo, que Dios le dijo a Moisés que ungiera a su hermano Aarón con aceite, que el aceite le caía por la cabeza y se le chorreaba por aquí por la barba y le llegaba hasta la vestidura. Ese es el aceite de la unción del Señor. Pero yo no puedo vivir con el aceite viejo, porque el aceite viejo se pone rancio. Igual sucede con los leños. ¿Qué pasa? Que si yo estoy viviendo si yo no quiero sacar el leño nuevo, porque digo, no, pero es que eso es lo que yo siempre he tenido eso y yo me aferro a eso, pero ese leño ya lo que queda es la ceniza. Si yo tiro un leño nuevo encima de ese, entonces el leño nuevo no va a poder arder porque la ceniza del anterior le está molestando. Entonces hay cosas de las cuales muchas veces tenemos que desprendernos, que tenemos que soltar. Hay leños que tenemos que aprender a soltar. Hay cargas que tenemos que aprender a soltar. Hay cosas que en algún momento de la vida Dios te dice, ya, Diana, ya no tienes que seguir con esta carga. A mí me costó muchísimo, Karina es testigo, cuando yo tenía la empresa allá en Costa Rica y llegó un momento donde yo tenía no sé cuántas personas que yo no tenía con qué pagarles y yo los seguía manteniendo como trabajadores en nómina porque yo decía, no, pero ¿cómo se van a quedar sin trabajo, pobrecitos? Y no, Dios me está diciendo, ya llegó la hora de soltar la carga. Yo me voy a ocupar de ellos, ellos no van a tener ningún problema, pero yo no quería soltar la carga. Eso eventualmente me ocasionó muy graves problemas. Porque no quería soltar la carga. Hay momentos en que nosotros tenemos que entender que hay cargas que hay que soltar y que hay cargas que hay que agarrar, que hay leños viejos que tenemos que desechar y que hay leños nuevos que debemos poner. Amén. Así que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima reunión de capacitación de esta serie de capacitaciones, cómo compartir un estudio bíblico. Hasta la próxima semana. Bendiciones.